pierda de vista cada detalle. Amén. Si hay algún problema, pues Dios va a dar respuesta a cada una de las necesidades. ¿Sabe por qué? Porque usted está en el mejor sitio. Amén. Mientras algunos asumen que están disfrutando, nosotros lo hacemos de la manera que Dios nos enseña a disfrutar. Amén. Porque dice el libro de Eclesiastés: para todo hay tiempo. Amén. Así que hoy nos recuerda las enseñanzas. Dele a Dios Lo que es de Dios. lo que es de Dios. Amén. Así que yo voy a pedirle a cada uno de mis hermanos, por favor, extienda su mano sobre nuestro amigo pastor, quien hoy tiene la responsabilidad de la palabra, de bendecir nuestras vidas a través de lo que Dios ha colocado en su corazón. Señor y Dios, hoy te pedimos que el pacto que trae mi hermano para cada uno de nosotros sea completamente una comida que podamos digerir, que podamos disfrutar, que tu presencia realmente quede internalizada en los corazones, Dios. Que tu palabra siga siendo verdad y justa en cada uno de nosotros. Hoy, como discípulos de Cristo, Señor, si algo deseamos es seguir creciendo, es seguir llevando la cruz a pesar de todas las dificultades que se presentan en el camino, con verdad, con justicia y con la paz que da solamente Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos, mis hermanos, bendiciones para todos. Cuánto me gozo cada vez que estoy acá en este lugar, que también considero mi casa. Hoy estoy con mi esposa y con un hermano que considero como mi papá, por sus consejos, por su afecto, su amor hacia mí. Y ha sido desde que comenzó esto, la administración, la adoración, ha sido maravillosa, porque la llave que nos debe mover a nosotros es el amor y es el ser agradecido. Yo, antes de dar el pasaje de la Escritura, quiero dar un pasaje paralelo ahí. Creo que es en Lucas 17, capítulo 11. Comienza diciendo que venía Jesús hacia Galilea, hacia Jerusalén, y venía pasando por Samaria. Y salieron a su encuentro 10 leprosos, clamándole: Señor, Hijo de David, Señor, Maestro, Rabí, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dice: vale, muéstrense a los sacerdotes para que cumplan la ley. ¿Por qué? Porque todos los leprosos están identificados. Todos, era una condición terrible la lepra. Tenían que ser apartados de sus hogares, tenían que andar errantes, tenían que estar fuera de cualquier persona que estuviera sana. Y cuando iban en el camino, por eso es que entendemos teológicamente que hay sanidades que no son inmediatas, pero hay sanidades que vienen progresivamente a nosotros. Por eso no se desespere si aún no ha llegado lo que usted espera, porque Dios está en el asunto. Pero lo maravilloso es que uno solo fue el que se devolvió a dar gracias, a glorificar a Dios. Y de paso no era judío, era samaritano. Y Jesús dice: pero no entiendo que yo sané. Porque el Señor no es loco, ¿no? Él no se la pasa cobrando, pero Él sabe lo que hace. ¿Vio? Y los 9 no volvieron. Solo y de paso samaritano.
Yo quiero hoy hablarles de un mensaje del amor de Dios entre nosotros, que muchas veces no valoramos, no entendemos, no apreciamos la herencia que tenemos. Y yo quisiera que ustedes fueran conmigo a Lucas capítulo número 15, porque vamos a ver este mensaje desde esa parábola hermosa y maravillosa que se llama Dios Proveedor. Es necesario que en las iglesias, la semana pasada tuve el gozo de gozarme aquí, pastor, de ver ese mensaje tan tremendo, tan hermoso, que es un llamado a la reflexión para nosotros, como cristianos, como creyentes. Porque muchas veces no valoramos, no entendemos lo que el Señor nos ha dado, no entendemos el amor ágape. Por eso es que cuando Jesús le preguntaba a Pedro, Pedro, ¿me has amado? O sea, ¿me amas con ese amor ágape? Pedro le decía, Señor, te fileo, o sea, te quiero, porque es que nosotros no podemos entender el amor ágape. Ese viene de Dios y se manifiesta en nosotros cuando a través del fruto del Espíritu nosotros podemos manifestar el amor. Entonces, hay un llamado a nosotros reflexionar que es muy peligroso apartarnos del Señor. Es muy peligroso porque la Biblia nos dice incluso en el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Entonces nosotros tenemos que entender que ese amor cubre tanto que lo vamos a entender hoy. Desde el punto de vista cultural, vamos a ver la historia originalmente como fue, a dónde fue, a quién fue expresado, pero que como toda extracción de un mensaje tiene su parte espiritual, también aplica el contexto para hoy en este tiempo. ¿Okay? Lucas capítulo número 15 dice así. Vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Escuche, culturalmente esto era algo inédito. Porque en otras palabras, el hijo lo que le estaba diciendo al padre, padre, muérete. Porque la herencia solo viene a través de la muerte del testador. Es que tiene beneficio el testamento. O sea, lo que le estaba diciendo, muérete, porque yo quiero los míos. Exacto. Y el padre, en su amor, esto era algo inédito. El padre le dice, hermano, por favor, yo quisiera, si es posible, para este ejemplo lo vi un pastor una vez, pero quedó plasmado, y me enseñar a quedar plasmado en ustedes. Puede traer 3 sillas que no se usen, por favor, de las que no estén usando. Póngalas aquí, hermano. 3 sillas, faltaría una. Ok. Esto constituye la heredad del padre. ¿Sí? De repente nosotros podemos pensar, bueno, una era para el padre, una del hijo y otra del hijo mayor. Pero no. Dentro de la ley, comprendiendo el Deuteronomio 17, estaba la ley del primogénito. El primogénito tenía doble porción. ¿Qué es lo que hace el padre? Le da la parte al hijo, pero dice, les repartió los bienes. Ya el padre no tenía nada. ¿Ok? Él estaba vivo, seguía mandando a la casa por respeto al hijo mayor que estaba ahí, pero ya no tenía nada. Estas 2 partes eran del hijo. Vamos a ponerlo así para que se vea. Y esa parte era del hijo. ¿Qué es lo que enseña la cultura? El hijo menor vendió esa parte y se va. Culturalmente, vamos a seguir leyendo y después lo vamos a explicar poco a poco. No muchos días después, juntándolo todo, o sea, todo lo que había vendido, el hijo menor se fue lejos
y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amados, este mensaje en su contexto original fue establecido. El hijo menor representaba las tribus que se apartaron del Señor, y los otros eran los que se habían quedado, los que se habían constituido, muchos de ellos como fariseos, como escribas, personas que tenían todo el derecho, que se creían con todo el derecho de tener lo que el Padre les daba. Nosotros vemos que a ellos les costaba aceptar que sus hermanos se hubieran ligado con otras etnias, con otras razas, como pasaba por ejemplo con los samaritanos. Los samaritanos eran judíos, pero eran judíos gentiles, porque paganos se habían mezclado su linaje con otras razas, pero seguían siendo hijos. Y en el contexto de hoy, la iglesia nos ha enseñado que muchos de estos hablan del descarriado, del hermano que se aparta, de aquel que no está en los caminos del Señor. En parte lo podemos atribuir de esa manera, ¿sí? Y lo vamos a atribuir hoy así. Pero algo más tremendo todavía, y por eso es que yo quiero hacer hincapié con estas palabras, es porque incluso muchas veces no necesitamos estar fuera de la iglesia para estar apartados de Dios. Ay, qué silencio. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que están en presencia, pero su mente. Por eso el pastor decía la semana pasada, hay muchas personas que adoramos con el corazón, queremos con el corazón, pero la mente muchas veces está en otra parte. Muchas veces están en otros problemas, muchas veces están en otras situaciones. Este mensaje, primeramente, yo no predico un mensaje que primero no me zarandee a mí, porque la espada es filo. Muchas veces, como decía el pastor, yo predico la palabra, pero muchas veces han venido situaciones en mi vida que me quebrantan la fe, que me mueven el piso de la fe. Gracias a Dios que por su misericordia Dios nos ha con ese manto de amor. Porque Él conoce nuestras debilidades. Pero nosotros muchas veces no entendemos, y esa herencia que Dios nos da nos parece poca. Y queremos buscar en otros lugares, queremos muchas veces, no valoramos lo que realmente Dios nos da. Independientemente, escuchen, yo respeto a las personas que piensan que que de repente su salvación por cualquier cuestión se pierda. Yo creo que no es así, pero independientemente de eso, usted lo que tiene que entender es algo. Yo busco servir a Dios. Amén. Amar a Dios. Amén. Y a no fallarle, porque Él dijo en su palabra: si me amas, guarda mis mandamientos. Amén. Es su amor, no es el temor. Porque hay personas que si no hubiera cielo, no hubiera infierno, para todo, no para nadie. Porque lo que los tiene amarrado es el temor de que si Cristo viene se quedan, o que si se mueren se van al infierno. Pero eso no lo hace un buen creyente. Porque es el amor lo que debe mover. Así es. Es el agradecimiento a ese Dios que no tenía por qué llamar un ser tan imperfecto como yo. A predicar su palabra. Que nos llama por su amor, porque Él sabe. Y hay una promesa en su palabra que dice que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Amén, así es. Por eso es que tiene que pasar lo que le pasa al hijo más adelante. Sigue diciendo: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Escuchen, ay, papá. Cuando todo se le acabó, fue que vino la crisis. Y muchas veces pasa así con nosotros. Me identifiqué mucho contigo, Daniel, cuando estabas diciendo, pastor, cuando estabas hablando de que no, pastor, porque eso sigue. Eso es lo que hay. Cuando el pastor dijo que llegó un momento en que Dios dijo: bueno, vale, o te alineas
Así nos pasa muchas veces a nosotros. Él nos da oportunidades, sabemos lo que tenemos que hacer, pero estamos muchas veces como Jonás, huyendo de Dios. Ay, papá, qué difícil es eso. Qué difícil es no entender que mientras tú no cumplas el propósito que Dios estableció en tu vida, tú eres inmortal aquí en la tierra. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para mentir. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que pasar la crisis. Ay, papá. Eso nos pasa muchas veces. Porque muchas veces no es que Dios causa, sino que Dios permite situaciones. ¿Qué dice Jueces, capítulo número 6? Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y Él los entregó a los madianitas por 6 años. ¿Quién los entregó? Jehová. Que muchas veces suceden cosas para que Dios nos pueda procesar, para que podamos entender. Proverbios 24:10 dice en la traducción lenguaje actual, dice que el que huye del problema no demuestra ni fuerza ni voluntad. Esta persona que nunca había trabajado, que nunca, como dicen los españoles, nunca le había dado un palo al agua, seguramente tenía amigos, tenía amores, entre comillas, tenía muchas cosas. Yo una vez estuve viviendo en Barquisimeto, pastor, viví varios años aquí. Y llegó un momento en mi vida que llegué a estar económicamente bien. No me faltaba nada, creía que era dueño de varias cosas. Pero llegó un momento en mi vida donde de la noche a la mañana todo lo perdí. Por eso me identifico mucho con esto. Perdí amigos. Ya nadie te saludaba mucho. Ya todos te sacaban el cuerpo. Las personas que muchas veces te dicen que te quieren, hasta familiares muchas veces. Alaba. Sí. Por eso la palabra dice que tu padre y tu madre te dejen con todo, Jehová te recogerá. Amén. Pero a veces tienen que suceder cosas en nuestra vida para que podamos decir, como dijo este muchacho, y dice, pero fíjense esto, verso 15, y fue y se arrimó. Ese texto traducido del griego dice prácticamente como que se humilló, pastor, se arrastró para conseguir algo de trabajo. Tal vez en su soberbia, en su arrogancia, todavía no decirle al padre, me equivoqué, fallé. Y lo tremendo es que consigue trabajo apacentando cerdos, la profesión más humilde, más repugnante, indigna que puede tener un hebreo. Denigrantes. ¿Aló? Sí. Muchas veces llegamos a esas condiciones y no lo sabemos. Porque no solamente estaban cuidando animales que eran impuros por su religión, sino que deseaba, era tanto el estado Así es. en que había llegado que deseaba alimentarse de la comida de los cochinos, de las algarrobas. No es como dicen algunos hermanos evangélicos, efectivamente, el hermano que se descarrió. Por ahí el hermano fulanito está comiendo algarrobas, como si, ese es tu hermano, esa es tu sangre. Cristo derramó tu sangre por ti. Amén, así es. Su sangre la derramó por ti, por mí. Y de paso te digo, teológicamente no come algarroba, deseaba comerla, no dice que la comió. Pero hay muchos hermanos que no manifiestan el amor de Dios en sus corazones para sus hermanos. Ven al hermano caído, apartado, se apartan de la acera para no saludarlo, le dan la vuelta porque no lo vean. Como el hermano mayor, pero vamos a ver más adelante. Por eso es que jamás y nunca podemos comparar al hermano mayor con Jesús, porque Jesús hizo todo lo contrario a lo que este hermano mayor hizo, que no hizo, mejor dicho. Entonces muchas veces las pruebas hacen que nosotros nos debilitemos de la fe. Muchas veces hay personas que les pintaron un evangelio que todo es flores, el flower, el evangelio light, ahorita, pastor, el campeón que hay en ti. Ven, inventarlo para que seas próspero, para que tengas tu carro, tu camioneta, tu negocio, pero no te enseñen a tener la solidez ante una prueba para que no te vayas a la tierra. Amén, así Porque es. cuando viene la prueba te vas. Porque hubo madurez en ti
aquí para soportarla. Y hay veces que nosotros nos preguntamos, ¿por qué, Señor? De repente, ¿por qué aún nos han dado mi vida? A mí me maravilló mucho la semana pasada, hermanita, ¿cuál es tu nombre? Esta hermanita estaba hablando aquí, andaba con una chancleta, con una chola, y decía que el enemigo trató de que no viniera, pero ella con su dolor, con su broma, le dijo: Señor, yo no voy a faltar, yo no voy a fallar a estar aquí. Amén. Pastor, yo la estaba escuchando, yo tenía ganas de volverme a convertir a Cristo, escuchándola a ella. Muchas veces Dios no nos responde al momento, porque en las buenas, y cuando no nos falta nada, y cuando estamos completos, todo el mundo levanta su mano y alaba. Así es. Pero cuando atrevemos a decirnos como Abacú, aunque le quieran los florezca, no ya miden la fruta, la majada, no el mantenimiento, con todo yo me causaré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Muchas personas van a llegar a Cristo con su testimonio, amada. Por la fe. Porque guau, aunque no la vean sana, pero muchas necesitan creer en el Dios que predicamos, ¿verdad? Porque en la buena como no está bien. Es fácil alabar los sanitos, con la barriga llena, con la alacena llena. Pero verdaderamente amamos a Dios. En el momento de la prueba. Pero hay una palabra clave que da este joven, de maravilla. Cuando dice, y volviendo en sí. Esa reacción. Porque muchas veces, amado, si a este hombre, escucha, si a este joven le hubieran dado un buen trabajo, no se acuerda de Cristo, no se acuerda de su papá, no se acuerda, ¿no? Porque mientras tengamos esa fuente donde estar agarrando, no llegamos a entender la condición en piso donde podemos llegar. Y muchas veces son necesarias las pruebas en nuestra vida. Amén, así es. Ageo capítulo 1 también dice, y cerré el cielo para que no lloviera. Deuteronomio, por favor, alguien que lea Deuteronomio capítulo 8, versos 2 y 3. Para que ustedes puedan entender que aunque Dios permite situaciones, siempre está con nosotros y su amor nos guarda y nos cuida en todo peligro. No lo tienen a la mano, deben leer. Amén. ¿Ah? 8, 2 y 3. Y se acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligir, ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Porque que enseñan en muchas congregaciones, nada más cuando todo va bien. Así es. Sí. Un poco antes de esa crisis fuerte que hubo, creo que fue en el año 2017, 2018, pastor. Ajá, yo hablé con un ministro, estaba hablando con él, director de la prosperidad, estaba hablando con otro varón, y él decía, el día que ya yo no esté así, es porque la presencia de Dios le nota sobre mí. Yo estaba empezando los caminos del Señor. Wow. Pero yo, algo me sonó aquí, no practicaba. La Biblia que yo leo me enseña otra cosa. La Biblia que yo leo dice que había un José que tuvo un sueño donde era rey y estaba metido en una cisterna y después estuvo preso. Y después pasó un proceso en su vida para llegar a donde Dios lo marcó. Así es. Las situaciones en nuestras vidas temporales son todas temporales. Pablo lo dice. Leve tribulación momentánea. Así es. Es leve y es momentánea. Porque somos peregrinos. Amén. Amén. Pero son temporales. Nuestra condición en Dios es eterna. Amén. Nuestra herencia es eterna. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso jamás podemos olvidar. Entonces tenemos que entender eso. ¿Cuántas veces? ¿Qué necesita muchas veces pasar en nuestra vida para que volvamos en sí?
Muchas veces dentro de las congregaciones, pastor, también estamos apartados de Dios por la vida del pecado, por la vida licenciosa. Porque tomamos como dijo Pablo, tomar la libertad como opción al libertinaje. Y una cosa es vivir todos los días la plenitud de la gracia del Evangelio, y otra cosa es vivir como un desgraciado del Evangelio. Porque hay cosas que nos alejan del Señor. Estando en la iglesia. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Que Dios siempre ve, por eso vamos a ver cuando estemos viendo algunas de las características que nos hace que en la iglesia sucedan cosas. Que Dios siempre dice, y he visto tus obras, las conozco. Porque siempre conoce las intenciones del corazón. Entonces, pero lo importante, muchas personas se preguntan, wow, pero ¿por qué ante toda esta situación el Padre no nos fue a buscar? Ya que resulta que culturalmente no era labor del Padre buscarlo, tenía que buscarlo el hijo mayor. Pero el hijo mayor no lo fue a buscar, ya le vamos a explicar por qué. Pero el hijo mayor que nosotros tenemos en el Padre, que es Jesucristo, es Joel 99 para ver cómo se desprendió. No le importó. ¿Sabe por qué? Eso lo vamos a ver ahora. Porque el hijo mayor se enojó cuando el hijo volvió y el padre lo volvió a meter en el pacto. Volviendo en sí. Hay situaciones en nuestra vida que tienen que llamarnos a la reflexión y muchas veces son ante momentos de prueba, de angustia, de situaciones. Porque estando en la buena es muy difícil que nosotros reflexionemos. Como dijo una vez un político, pastor, dijo, las victorias nos llevan a celebrar, las derrotas nos llevan a reflexionar. Esta persona perdió todo lo que tenía. Y entonces ahí es donde dice, wow, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan. Y yo aquí estoy pasando hambre. Un rey, un hijo, un príncipe, ahora como un mendigo. Por la mala cabeza y la desobediencia. Entonces, amados, es importante que nosotros siempre nos analicemos, reflexionemos y entendamos, wow, Señor, esto no te agrada. Dios mío, yo no puedo apartarme de ti. Otro de los errores que cometemos muchas veces es que dejamos a Dios por los demás, por los hombres, por lo que hizo un hermano, por lo que hizo incluso muchas veces un pastor, porque no tenemos madurez. Jamás podemos dejar a Dios por los hombres, porque siempre nos está esperando con la suya. Amén. Amén. Es importante entenderlo. Y entonces dice, continúa diciendo, me levantaré e iré. Ya hay una reacción, y hay una decisión. ¿Cuántas veces nosotros fallamos a Dios y decimos, wow, Señor, me arrepiento de lo que hice? Y al ratito estoy haciendo lo mismo otra vez. Al ratito estoy fallando otra vez. Entonces, la decisión tiene que ir acompañada de una acción. Si no, no estamos haciendo nada. Así es. Porque usted puede tener mucha intención de cambiar. Podemos tener mucha intención. Pero tenemos que tener la acción. A mí me está faltando en algunas áreas, tengo que tratar cada día a buscarlas más. Yo en mi casa soy un desastre. Mi esposa muchas veces me dice, no estoy tirando, porque lo vas a volver peor. Y yo sé que tengo que cambiar en esa área. Hay áreas en nosotros, pero lo entiendo, pero tenemos que accionar. Hay personas que dicen, wow, yo tengo que dejar de hacer esto. Pastor, yo conozco gente que todavía, los caminos del Señor, se mete su cigarrito. Hace eso. Oye, estoy fumando menos, dicen, pero
Aquí todavía uno, sí, iba callando porque decíamos la otra. Sabe que tiene que levantarse, pero no acciona. Es un proceso, sí. Pero hay que tener la decisión, porque Pablo dice, ese es uno de los grandes errores muchas veces que cometemos en el Evangelio, que como el Señor nos va a cambiar, pensamos que es Él el que va a hacer todo. Pablo dice, no, revístete, despójate, es una acción que tienes que hacer tú. Amén, así es. Despójate del viejo hombre, revístete de nuevo. Él no dice que voy a despojar, te voy a revestir, no. Despójate, revístete, revestidos, transformados, renovados con el entendimiento de los caminos. Así es. Pablo nos habla de la mente, nos habla de conocimiento. Es ejercitar la palabra, como dice el pastor. Es llevarla de común, corriente, constante. Wow. Si no hay cambio de mente, no hay renovación Así mismo, la acción. de las acciones, así mismo es. Y dice, esta es una parte importante que tenemos que entender, el versículo 19 también. Ya no soy digno, me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. La humillación. El entender que fallamos. El confesar nuestras fallas delante de Dios. Es decir, sí, no, pero que el Señor me conoce, sí, el Señor te conoce. Pero también tiene, por eso mismo, porque nos conoce, tiene que saber entender que tenemos alguna disposición de nosotros a cambiar. Porque un vacío lleva a otro. Una mente reprobada, entenebrecida, cauterizada. Usted sabe, la mente cauterizada es cuando ya tú cometes la falla, pecas, haces lo que te diga, ya no tienes una conciencia que te dice, wow, es malo. Preocúpese, preocúpese. Porque estar alejado de Dios en la eternidad es lo más tremendo que hay. Dios nos da muchas oportunidades. Y nosotros en su honor cubre multitud de pecados, Señor. Pero también tiene que haber una disposición. Porque, ¿qué pasa ahorita en el Evangelio, mi pastor? Que hay muchas personas, como dice Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le fue inculcado. ¿Por qué? Porque no está dentro de su corazón. ¿Usted sabía que hay matrimonios que no se traicionan en el hecho, pero en la mente están cansados de hacerlo? Muchas veces hacen el evangelio. Estamos ahí, vamos los domingos, nos congregamos, pero nuestra mente fornica la palabra de Dios cada vez que fallamos en el libro. Esto, señores, tenemos que tener cuidado por amor al que nos amó primero. Amén. Así es. Porque no podemos fallar. Lo hacemos, pero Dios sabe, Dios conoce nuestros corazones, que wow, es nuestra naturaleza imperfecta, pero no que lo hagamos deliberadamente. Gente que comete planes, planifica. Eso es lo que se llama teológicamente prevaricar. Traman para hacerlo malo. No hay renovación en su corazón, no hay entendido verdaderamente que el amor de Dios es que nos limpia y nos purifica. Entonces, algo que tenemos que entender es que primeramente para poder llegar con un corazón contrito y humillado a Dios tenemos que arrepentirnos. Amén, así es. Por eso es que Jesús dijo, más fácil es que pase un camello por el hueco de una aguja que un rico entre los cielos. La aguja no es la aguja literal. En las puertas para entrar a las ciudades eran dos portones grandes, y cuando esos portones se cerraban había una puerta pequeña. Que casi cuando esa puerta estaba ahí, mire, cuando esta puerta estaba cerrada, ya no se abría hasta el próximo día. Entonces, ¿qué pasa? Para pasar por esa puerta pequeña tenían que sacarle la carga al camello, tenían que agachar el camello, bajarlo, el camello se pelaba. Tenían que despojarse de muchas cosas. Y ese es sinónimo de lo que tenemos que hacer muchas veces para entrar por esa puerta estrecha que conduce a esa cosa.
Despojarnos de todo lo que sabemos que el Señor nos regala. Luego viene lo más hermoso. Versículo 20. La acción. Y levantándose, vino a su padre, oh Dios. Y cuando aún estaba lejos, Señor, cuando usted entienda la cultura, ya le voy a explicar esto. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido de misericordia y corrió y se echó sobre su cuerpo y le besó. Escúcheme. Tres cosas son las más grandes humillaciones para los judíos. Primero, el trabajar haciendo cosas que la ley prohíbe, como cuando estaba apacentando los cerdos. Segundo, la desnudez. Y tercero, el correr. Usted no ve un judío corriendo adulto, a menos que sea por tres razones: que haya guerra, que esté en guerra, que lo estén persiguiendo, ladrones, o que un perro lo persiga. Es la única manera que usted va a ver huyendo a un hebreo adulto. ¿Por qué? Porque tiene que levantar su mano y correr, y se le ve su pantorrilla, que esa es la desnudez. Que quiero aclararle, muchas personas enseñaron, porque así fue su religión, así nos enseñaron, que David se desnudó delante del arca cuando estaba danzando, que se empelotó, como que David estaba drogado, estaba marihuanado. No, por la cultura David estaba danzando y el manto se levantaba y se veía su pantorrilla. Esa es la desnudez, Así es. es una humillación. Por eso la humillación más grande fue la de Jesús cuando le quitaron todo su manto. Quedó en cuera solamente con el cuadruco, que era como una especie de interior. Esa es la humillación más grande. Que la hizo por nosotros. Por amor a todos. Entonces valoremos esa herencia. Escuchen esto. El padre corre y llega. Y el hijo está hablando y no lo dejan ni terminar de hablar. Vayan y maten el becerro gordo. Póngale vestido, porque estaba desnudo. Al poder, o sea, tenía ropa de sucia, estaba como un hereje. Exacto. Denle anillo y calzado. El anillo es representativo de que lo volvió al pacto. Claro. Por eso es que cuando llega el hijo mayor se enojó. ¿Saben por qué? Ya lo vamos a dejar para el final, que es más hermoso. Hay diversas situaciones, antes de volver a entrar acá, que nos hacen apartar del camino del Señor, o que nos hacen, aunque estemos, no estar. Y están contenidos en la iglesia del Apocalipsis. Cada iglesia tiene una situación particular. Por ejemplo, el primer mensaje a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, tú arduo trabajo, eres fuerte, haces obras, tremendo, trabajas incansablemente. Mi pastor Reinaldo Nieto decía: yo le tengo mucho temor a los pelos de Dios, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Esto es lo que más está pasando en la iglesia. Nos volvemos profesionales, hacemos lo que tenemos que hacer, lo hacemos, estamos, vamos, predicamos, pero, y dice: por eso te aconsejo que hagas las primeras obras. ¿Te acuerdas cuando estabas en el primer mundo? ¿Se acuerdan cuando la canción que cantamos el otro día, esa que dice, Oscar de León, que dice: acuérdate del tiempo que eran novios, la llevabas a comer, la llevabas a hablar, era tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser, hay que volver con el Padre en eso. Y muchos religiosos dirán: ay, el pastor cantando una canción mundana. ¿Ah? Usted sabe que a veces en la iglesia adoramos con canciones que
que son cristianas y son mundanas. Sí, así es. Le doy un ejemplo. Hay una canción que dice: yo te extrañaré, ten por seguro, recordando los tiempos que vivimos cuando estamos juntos. Señores, le está cantando un muerto. Pero lo más tremendo es que el muerto le contesta: ya no llores por mí. Yo estoy, todo lo evangélico danzando, temblando, se van en lengua con falsa doctrina dentro de la iglesia. O sea, espiritismo que le dice evangélico. Le está hablando muerto, le está contestando. Pero una canción con mensaje, con contenido, que es mundana, pastor, que es mundana. Aprenda a tener equilibrio, tenemos que tener un corazón. Sí. ¿No? ¿Cuáles son las primeras obras que antes hacían? Ageo capítulo 1 dice: sube el monte, corta madera, edifica el templo. Las tres cosas que tenemos que hacer nosotros. En ese entonces, Antiguo Testamento, subir al monte era buscar la presencia de Dios. Ella está en nosotros. Yo me encierro, ahí estoy con ella. Lleva madera tú mismo. Preséntate tú mismo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del hacha? ¿Dónde se te cayó el hacha? El hacha, el acero representa el ministerio, la madera eres tú. La madera la renovó y sacó nuevamente el ministerio. Y levantar el templo de la oración a Dios. La otra vez escuché al pastor Néstor Blanco y él decía una gran realidad, pastor. Decía: la mayoría de las faltas que nosotros tenemos en el Evangelio, y lo puedo decir con mucha propiedad, es cuando abandonamos, descuidamos la vida de oración. Así es. Nos desarmamos. Esto es importante entenderlo. Otra de las cosas, Esmirna. La iglesia de Esmirna, obra, pero pasada por tribulación. Dice: es pobre pero es rico, pero el padecimiento de las pruebas hacía que muchos desistieran. Que es lo que estábamos hablando antes. Ese evangelio que no te enseñan a que tienes que madurar, a que tienes que profundizar, a que tienes que conocer del Señor, sino que todo es el campeón que hay en ti. Y entonces, ante la prueba, ante la situación, negamos a Dios y apostatamos la fe. Esa es una de las condiciones que también nos aleja, estando o no estando en el Señor. Y muchos hacen que nos vayamos, porque no entendemos que el fuego de la prueba es necesario. Por eso Santiago lo dijo: tengan por su gozo. ¿Cuándo? Pase por diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce. Ahí es donde está la victoria. Así No es que está el gozo en la prueba, sino en que produce. Tiene que haber un resultado. Tenemos que parir victoria, porque somos llamados a ser más que vencedores. Amén. Por medio de aquel que nos llamó. Señor. Amén. Tenemos otro problema también de la iglesia de Pérgamo. Tenía obras, trabajaba bien, pero tenía dos problemas: doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. La doctrina de Balaam es aquella que te enseña, oye, es tremendo esto, pastor, personas que dentro de la iglesia conocen la Biblia y tratan de buscar los artifugios para pecar, pero con la aprobación de Dios. Les explico. Balaam sabía que no podía maldecir al pueblo de Israel, porque ya estaba establecido: todo el que te bendiga te lo bendeciré, todo el que te maldiga lo bendeciré. Entonces él sabía que no podía hacerlo, pero entonces le dice a Balaam: pero es una cosa, vete de las mujeres, vete de la doctrina, vete de las moabitas para que se junte por los. Y por ahí vino la desgracia del pueblo de Israel. Hay personas, esto no pasa aquí, esto pasa en la iglesia ya de los, como dice el pastor Luis Blanco, por allá, por los esquimales, por allá. Pero hay personas que ya saben que Dios le dijo que no a algo, y están orando y ayunando y buscando que Dios le diga que sí, lo que saben que ya Dios le dijo que no. Hay que ver, por ejemplo, pastor, pero ¿cómo yo sé que es Dios que me está poniendo ese sentido? Ven, Dios jamás me va a poner a hacer algo contrario a lo que ya está Dios en su palabra.
Una hermana que aquí te dice, sí te ha pasado, pastor, pero pasa mucho. Cualquier parecido a la realidad es una coincidencia. Pastor, mire, yo le vengo a decir algo. Antes que se entere por otro lado, o sea, lo que me está diciendo, ya todo el mundo lo sabe, pero tiene por lo menos decirlo para que por lo menos yo diga, bueno, me lo digo él, por lo menos. Pastor, yo me hice novia de un dano, pastor, de un impío, pero él es un malano, pastor, él vende droga. Pero Dios me dijo, pastor, Dios me dijo que a través de mí, no a través del Señor, del Espíritu Santo, a través de mí, Él viene para la iglesia. Yo he visto varios que me dicen, miren, yo le voy a decir algo. La Biblia dice, no te juntes en tu desigual. Usted sabía que eso es tan delicado que incluso, pastora, dentro de la iglesia, lavado en la sangre, hermanos, son grupos desiguales. Porque cuando Dios te une en un propósito, es para seguir manteniendo la visión y la misión que Dios te llama. Cualquier persona que se opone a ese llamado es un atribuidor, no es atribuidor. Entonces, dentro de la iglesia hay grupos desiguales. Por eso es que es muy delicado unir personas en matrimonio, sí. Ay, todo eso es tremendo, ¿no? Entonces, imagínense fuera del evangelio. Hay organizaciones que llevan estadísticas, vida de oración en las iglesias, cuestiones en las iglesias, y a nivel regional, nacional e internacional. Las estadísticas de esas personas que dicen, no, pastor, yo lo traigo para acá, casi el 90% se terminan yendo para allá. Entonces, con el cuerpico ese que lo traje para acá, se terminan yendo. Tenga mucho cuidado con esto. ¿Okay? El que venga a la iglesia, que venga porque Dios lo llamó, no que venga por Jesús. Así es. ¿Verdad? Y ya después aquí convertido ya es otra cosa. ¿Eh? Porque tú vas a entrar 2 veces, pero el primero es Cristo. ¿Aló? Donde no está Cristo en un matrimonio, no hay nada. Es deber de nosotros como pastores decir las cosas. Así es. Pablo dijo que de librar a Dios de agradar a los hombres. Así es. Antes que Iglesia que atiga. Y la doctrina de los nicolaitas. Esto es, y se ve mucho sobre todo en las iglesias de Brasil. Iglesias que tienen 50 miembros y 500 pastores. Predica pastor tal, pastor fulano y predica pastor tal. Entonces se paran aquí, lanzan el mensaje y se van. No hay comunión. Entonces, la oveja no sabe, para hablar con mi pastor, no, porque el pastor está hablando, no sabe quién es, no sabe la problemática, no sabe nada, solamente se paró ahí, lanzó. O sea, lo que se llama la burocracia dentro de la iglesia. Por eso muchas veces las iglesias pequeñas son las más grandes. Gloria a Dios. Siempre la palabra dice que Dios las aborrece. ¿Por qué? Porque no está el corazón de Dios. Es un profesional que se paró ahí, lanzó su palabra, recogió su ofrenda y hasta el otro domingo. Pero lo demás que se lo ponga a ti. Esa es la doctrina de los recordarios, para que teológicamente esa es la doctrina. Que vamos a. La iglesia de Tiatira tiene obras, tiene amor, tiene servicio. Fíjense que todas obras, pero retiene a la Jezabel, la profetisa engañadora, porque no solamente la Jezabel es aquella que viene con un vestido pegado, con una no. Jezabel es algo más allá.
Es la doctrina que hace fornicar, que hace errar de la verdadera palabra a los creyentes. Porque como estaba diciendo el pastor Joniel cuando nosotros llegamos, que la profecía en este tiempo, la gente quiere saber que le digan el futuro. Hermano Eduardo, el Señor te dice, vuelve al 79 para Táchira. Sí, pero mucho más ético que el oriente. Que le diga el futuro, lo bueno, ¿no? Pero la profecía en este tiempo es palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Así es. Usted está haciendo algo malo, usted Dios te pone sueño, Dios te dice que estás haciendo mal, tú te estás cegando en la mente, te estás entenebreciendo, y yo le doy a un hermano que te dice que ni te conoce muchas veces. Varón, el Señor me dice que estás haciendo esto para que tú reflexiones, para que tú llames a la reflexión y digas, wow, Dios no puede ser una. Y si sigues y te empeñas en seguir con tu conducta, agárrese. Porque entonces viene la consecuencia, no porque Dios te la mande, sino porque tú caíste en eso. Un pastor muy amigo del maestro Briseño, conocido, bueno, ya no está. Este pastor estaba en Barquisimeto. Galán, una voz tremenda, un pavarotti, caminando y tal. Eran de esos que enseñan pero no viven. Entonces recriminaban a los hermanos, pero tenía varias mujeres. Tenía sueños, tenía colchones, hizo que varias hermanas se fueran se apartaran. Dios le manda a palabra, Dios le manda al profeta, hasta incluso al maestro Briseño. Un sueño que no vivía. Tuve que el Señor me paró en la madrugada particularmente para que intercediera por ti. Bueno, este hombre se enfermó de SIDA. Y Dios fue tan maravilloso, pastor, que ni a su esposa ni a su hijo está enfermo. Pero fue cortado el corazón. Mucho cuidado con eso, porque Dios no se muere. Así es. La iglesia de Sardis, obras, tiene el nombre del que vive y está muerto. ¿Qué se nos ha muerto? ¿Qué se está muriendo nosotros? La fe, los sueños, el propósito, la esperanza. Ayer escuché un mensaje del pastor, dijo algo que me maravilló mucho. Tener la resurrección le hizo eso en la Biblia. La hija de Jairo, que se acababa de morir. El hijo de la viuda de Naín, que lo iban a enterrar. Y Jairo, que ya estaba enterrado. Dios es Dios de vivo. El sueño que Dios te puso, la visión que Dios te puso, el propósito que Dios te puso, no va a morir. Amén. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: aviva el don del fuego que mora en ti. Oye, el espíritu te lo entristece, lo puede apagar, lo puede contricar, pero está aquí. Avívelo. Para que cumpla su propósito. Como Dios, como dice la palabra, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. Luego vemos la iglesia de Filadelfia, la única que aprueba, pasó con 10, pero pasó. Era pequeña, pero ¿qué dice? Has retenido mi palabra, ya guardado mi fe. Que iglesia pequeña, pero recibe buena palabra, reténla y defiende tu fe. Amén. Sí, Señor. Y luego, Pastor, el significado del término de la palabra Filadelfia es amor fraternal. amor fraternal, amén. Gloria a Dios, hermano. Gracias por. Bueno tener pastores maestros. Y luego, la última es la iglesia de Odisea. Esta es la iglesia tipo de prosperidad. Era rico, de nada tiene necesidad,
se han enriquecido, se han engordado, pero el Señor le dice: eres pobre, desventurado, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado y colirio. ¿Sabían que esta parte de la Odisea, esa región era muy común y una de las fuentes más grandes de ganancia que tenía era el colirio que se hacía allí? Ese colirio se importaba a toda Asia, a Galacia, a Tesalónica, a todos esos lugares. Y sin embargo, el Señor le está diciendo: es de mí que buscar el colirio para que pueda ver claramente. Amado hermano, yo no sé en qué nivel está usted. Yo no sé si hay sueños, visiones, esperanza, que se está muriendo, que está desilusionada, que está apartado de Dios, aunque esté aquí. Oremos también por los que están afuera. Pero usted sabe cuál es el amor maravilloso, que cuando usted vuelve en sí, cuando usted decide accionar y cuando usted acciona, el Señor en su misericordia te vuelve a introducir en el pacto. Te da limpio. Hay hermanos que se molestan, como en ese entonces se molestaban los escribas de los fariseos, que decían: bueno, nosotros somos los que tenemos, siempre hemos estado apegados a la palabra. Pero no entienden que eso no va por eso. Porque en el templo había dos hombres, un publicano y un fariseo. Y dice la Escritura que el fariseo oraba consigo mismo, no oraba con Dios. Yo ayuno, yo oro, yo diezmo, yo esto, yo aquello. El publicano estaba tirado en el piso, solamente hacía así: sé propicio a mí que soy pecador. Ese fue el que salió justificado. Porque no es por obra, siempre es por el corazón. Amén, así es. Escucha, amado. Hay hermanos que dicen: wow, este hermanito apenas tiene 2 meses, 3 meses, mira, ya lo pusieron a esto, lo pusieron a aquello. ¿Cuál es tú? ¿Qué has hecho tú para que te tomen en cuenta? Entonces no le eches la culpa a tu hermano, que viene llegando, que tiene amor, que tiene fuerza por el Señor, que se reconcilia. Usted sabe que hay muchos hermanos que están en la calle que no vuelven porque tienen temor a que sus hermanos no lo reciban bien. Yo conozco varios, pastor. Le pasa como el hermano mayor. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hijo vuelve a entrar en el pacto, vuelve a recibir herencia. Y ya las dos que eran del mayor, por eso es que Jesús se despojó de ser el unigénito para pasar a ser el primogénito. Porque somos herederos y coherederos juntamente con Él. Por eso es que el hijo mayor nunca lo fue a buscar. Pero Jesús sí nos buscó y compartió su herencia. Ese es el amor de Dios que el Padre manifestado a nosotros. Gloria a Dios. Valoremos siempre ese amor. Señores, el amor cubre multitud de pecados, dice la Biblia. El amor de Dios no conoce límites. Sirvámosles por amor, no por temor, hermano. Por amor, por agradecimiento, por propósito en nuestra vida. Y verá que usted será un mejor creyente. Porque usted sabe que lo tremendo, cuando usted sabe, por eso Pablo lo dijo: todo me es lícito, no todo me es permitido. Todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. ¿Por qué? Porque daña el propósito que Dios puso en mi vida. Daña la confianza y el amor que Dios puso en mí. Sean bendecidos de esta hermosa manera, hermano. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Y a su nombre. Wow. Hermosa palabra. Pero mucho más.